Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy les traigo un invitado especial directamente desde Chile. Vamos a estar conversando con el profesor Eros Pérez, que en su momento fue jugador de la selección de fútbol de Chile, jugó en el fútbol griego, en el fútbol argentino, en el fútbol brasileño con Inter de Porto Alegre y que también ya está comenzando a tener nuevas experiencias como director técnico, incluso recientemente con el Deportes Melipilla. Profesor Eros, ¿cómo está? Qué gusto poder saludarlo. Un gusto para mí, un privilegio, Mario. Siempre un placer hablar de fútbol y hacer conocida nuestra propuesta, nuestra forma de trabajar, nuestra metodología. Evidentemente va a ser sumamente interesante para nosotros y el asumir un desafío en un fútbol como el de ustedes, el fútbol venezolano, que creemos es sumamente promisorio y que tiene todavía muchísimo, muchísimo por entregar y que creo se encuentra también en vías de desarrollo. Considero que tiene mucho potencial y te insisto que el placer finalmente termina siendo para nuestro cuerpo técnico. No me gusta hablar solo de mí como entrenador, me gusta hablar normalmente de nosotros, del cuerpo técnico. Profe, tras cámaras estuvimos comentando que venía haciéndole un seguimiento al fútbol venezolano desde hace bastante tiempo. Me gustaría que profundizásemos un poco acá en lo que usted ha ido evaluando con respecto a fortalezas o debilidades del fútbol venezolano y nos deje un poco más claro cuál es su visión al respecto de esta liga venezolana. Sí, respecto a las fortalezas y debilidades, nosotros normalmente como cuerpo técnico nos basamos en un análisis que se utiliza en muchas empresas, que se llama análisis FODA, es una sigla, son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las fortalezas y debilidades siempre son intrínsecas, son internas, y las oportunidades y las amenazas son externas, no dependen necesariamente de nosotros. Sí, se puede gestionar, pero no siempre dependen de nosotros. En cuanto a fortalezas, claramente el potencial del fútbol venezolano hoy en día se encuentra desde la perspectiva física, desde las cualidades o capacidades condicionales, fuerza, resistencia, velocidad, desde lo que es también una habilidad innata, una mezcla genética muy interesante. Por ejemplo, a mí que me toca vivir en Chile, conocer la realidad del fútbol chileno, haber jugado durante 27 años a nivel profesional, yo normalmente cuento y considero mi etapa de fútbol joven, de fútbol formativo. Empecé muy pequeño, chico, en realidad debuté en primera división a los 17 años y jugué hasta los 35. Entonces, y tú lo mencionabas, me tocó disputar partidos a nivel internacional, en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, a nivel de selección por clasificatorias o eliminatorias. Jugué también en Copa América, incluso enfrentando a Venezuela, a una generación muy interesante de futbolistas venezolanos. En Colombia específicamente, el año 2001, ganamos 1-0. Y ya ahí, por ejemplo, respecto a las fortalezas, en mi etapa como jugador, en ese momento yo jugaba en el Inter de Porto Alegre. Yo veía que Juan Arango, veía que el Caricari Noriega, veía que eh, Miki, que sabemos que es gerente del Club Caracas, que por ejemplo jugadores como, eh, como el mismo Rafael Dudamel, eh, fueron marcando una historia en el equipo venezolano y diría yo que un antes y un después. Diría que ahí comenzó el puntapié inicial. De hecho, ese mismo año Venezuela nos derrotó acá por primera vez en la historia. Nos derrotó en Santiago de Chile, con ese equipo, ¿verdad? Algunos meses después del partido que nosotros le ganamos 1-0 en Colombia, en Barranquilla específicamente. Entonces, desde el punto de vista de las fortalezas, siento que Venezuela y su fútbol ha evolucionado tácticamente también, se ha ido educando desde el punto de vista táctico estratégico. Los jugadores hoy día entienden de mayor forma y de mejor forma el fútbol y eso mezclado con su capacidad natural, con su capacidad física, recién comentada, creo que es una mezcla muy interesante y eso es lo que nos seduce respecto a lo que es esta liga.
nos seduce el hecho de que ya haciendo hincapié en lo fino de lo fino, en el detalle del detalle, sentimos que podemos entregar muchísimo a, a los equipos o al equipo que nos quiera contratar. Nosotros hemos tenido un contacto cercano, muy cercano. Eh, Conversaciones con 3 equipos hoy día en Venezuela y se han visto interesados por nuestro trabajo, nos han dado la posibilidad de exponer y, y creo que nosotros podemos entregar esta manera de trabajar, esta metodología convincente, muy concreta, simplificando aspectos, no complejizando el fútbol, sino que tratando de entregar un concepto simple al futbolista, entendiendo que nuestra calidad de entrenadores, o bien nuestra condición de entrenadores y de cuerpo técnico, sin duda es sumamente complejo, porque al trabajar el detalle, lo fino de lo fino, tenemos que estudiar muchísimo tanto a nuestros jugadores para alcanzar el mejor rendimiento de cada uno, así como también de los rivales, de los equipos, los contextos, los distintos contextos, los ambientes, la parte geográfica, los momentos en la tabla de posiciones, etcétera, 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 y la ubicación. Para terminar con esto de las fortalezas y las debilidades, bueno, decir que desde el punto de vista táctico estratégico, ahí sentimos que podemos aportar muchísimo. Sentimos que el futbolista, a veces el futbolista venezolano, y no solo el venezolano, acá en Latinoamérica en general, es hijo del rigor. Necesita que estén detrás de él, exigiéndolo. Sin embargo, también la capacidad del entrenador debe ir de la mano con una humanización de la figura de entrenador. Es decir, ser cercano al futbolista, no confundiendo los roles. Estamos hablando de roles bien marcados, con una cierta autoridad bien marcada. Sin embargo, a la hora de demostrarle que somos seres humanos, que somos padres, que hemos vivido frustraciones, dudas, tristezas, bueno, hacerle entender eso al futbolista también, porque cuando se humaniza la figura del entrenador, evidentemente creo que puede llegar de mucho mejor forma al futbolista. Desde el punto de vista de las estadísticas, hemos evaluado estadísticas, hemos evaluado la cantidad de, por ejemplo, en cuanto al promedio de edad, que aquí aparece, de los distintos clubes, a través de nuestro software, porque trabajamos de la mano de la tecnología, por supuesto. Nos encanta trabajar con 2 software que tiene que ver con, uno es Y-Scout y el otro es Intact, y nos permite detectar los aspectos a corregir y, por supuesto, también todo lo que debemos mejorar, tanto individualmente como a nivel general, como a nivel de equipo, a nivel colectivo. Entonces, desde lo que son las estadísticas, acá las tenemos bien claras. Por ejemplo, el equipo que nos ha tocado analizar, nosotros hicimos un seguimiento a Hermanos Colmenares, desde muy, muy cerca. Tiene un promedio de 28 años. El promedio del campeonato es de 26 años. Pero fíjense que al promediar 26 años habla de una liga joven. Es de una liga joven. En Chile, por ejemplo, eso es muy distinto. En Chile el promedio es de 29 a 31 años. Entonces, es bien complejo, la verdad, porque ahí en los niveles de intensidad, ojo, no hablamos solo de una intensidad desde el punto de vista físico, porque eso viene por arrastre. Hablamos de una intensidad cognitiva, los niveles de atención y concentración, eh, que ahí vuelvo un poquito atrás respecto a lo que son las debilidades. Son los aspectos que nosotros trabajamos diariamente para generar, para optar, para adquirir hábitos, comportamientos. Equipos jóvenes como el mismo Táchira, que es un equipo importante, estaba peleando ahí los primeros lugares, es un equipo joven, el Deportivo Táchira con 27 años. Caracas, que no le ha ido bien, entendemos que se encuentra en la posición número 10. Caracas tiene un promedio también bastante bajo que son 25 años, y hablemos de que el Zulia finalmente termina siendo el equipo más joven. Claro, eso en un principio quizás va a hipotecar algunos resultados, ¿ya? Sin embargo, si hay un trabajo serio y un proyecto concreto que sea capaz de convencer a estos jugadores de que el camino para alcanzar el éxito es aportar individualmente en el rendimiento, profesionalizar la actividad, bueno, ahí está, yo creo que ahí están las claves de este fútbol,
que cuenta con una materia prima importante, pero que hay que corregir y hay que canalizar mucho mejor algunos aspectos. Los goles a favor es respecto a todos los equipos. Acá están los goles a favor de los distintos cuadros y no por casualidad se encuentra en el último lugar la universidad, la UCB en este caso, que se encuentra en el último lugar de tanto los goles convertidos como de la tabla de posiciones. Actualmente es el equipo que Entonces, está en zona de descenso, se ve, y ahí se ve así reflejado el es, tema de los goles, cómo repercute. así es, así es. Y estaba penúltimo Deportivo Lara, exactamente lo mismo que el Deportivo Lara, le ha ido, le ha ido bastante mal. Y claro, teniendo un cartel importante, teniendo un cartel de equipo que ha disputado más de alguna Copa Internacional. Entonces, podría volver un poco atrás, Juan, la expectativa de goles a favor. Acá están las expectativas de goles a favor también con respecto a lo que son las estadísticas, que son muy importantes para ir desgranando todo lo que implica una idea, para ir dando a conocer nuestro trabajo y para demostrar a la gente que tenga alguna duda con respecto a cualquier detalle, se la disipamos. En cuanto a los goles recibidos, acá fíjense que las estadísticas quizás son menos lapidarias respecto a los goles convertidos. Los goles convertidos evidentemente van a marcar una tónica eh, respecto a lo que es la tabla de posiciones, no así los goles recibidos. A mí en lo personal, si ustedes me preguntan, y muchos podrán discrepar de lo que voy a decir, sin embargo yo considero que la base de cualquier cuadro, la base de cualquier estilo de juego se encuentra en el bloque defensivo. El trabajo, y más que el bloque defensivo, perdón, quiero corregir, en el trabajo defensivo, en el trabajo defensivo del equipo, en una noción de bloque, en un equipo corto, capaz de neutralizar posibilidades del rival desde la reducción de espacios, desde el cubrir todo el ancho de la cancha, no permitiendo penetraciones, ciertos pases filtrados, o bien desbordes, proyecciones, desdoblamientos, desde la parte defensiva, desde la organización defensiva, incluso en distintas zonas, porque nuestros delanteros normalmente cuando decidimos de acuerdo a las señales que nosotros detectamos, nuestros delanteros siempre van a ser nuestros primeros defensores. ¿Ya? En cuanto a la posición de balón, existen equipos muy interesantes, muy, muy interesantes. Este mismo equipo que nosotros hemos analizado, como Hermanos Colmenares, es uno de los equipos de mejor posesión de balón y claro, cuenta con jugadores de muy buen pie. Yo te puedo mencionar a Magallán, te puedo mencionar la zurda maravillosa de González Aguinaga, la capacidad de Zapata para engancharse en zona de volante de creación y poder llegar a terminar una jugada por su velocidad y su capacidad de definición, de cómo puede también entrar y salir de su zona el propio Salazar, cómo puede descolgarse por cualquiera de los dos bandas Granados, y así sucesivamente, cómo puede aportar Peláez también en ofensiva, o cómo puede, existe un gol de Hermanos Colmenares, un gol en donde intercepta y anticipa el jugador Cáceres, que es central, por izquierda. Cáceres, que termina jugando con Zapata, y Juan Camilo finalmente tan inteligente que solo le da un toque al balón y luego por un espacio en donde nadie lo espera, rompe. Y se engancha este chico Salazar y termina dándosela a Zapata cuando nadie lo esperaba, rompiendo por un sector, un carril interior derecho, contra Puerto Cabello. Es un gol que a nosotros nos identifica como cuerpo técnico porque nos encanta el contraataque, pero a veces se malentiende el contraataque. El contraataque no es solo replegarse en campo propio. Uno puede contraatacar incluso presionando alto, porque si tú recuperas o direccionas la recuperación o condicionas al adversario, tú puedes recuperar en 3 cuartos de cancha y contraatacar en ese sector, en esa zona del campo, y no le permites reorganización defensiva al equipo contrario, y finalmente terminas convirtiendo en entre 4 y 6 segundos. Entonces, así es imposible que un equipo se reorganice.
En cuanto a la precisión en el último Profe, tercio de qué pena, campo, una pregunta y no sé si pueden es un aspecto retroceder también. a la siguiente, a la anterior. Me causa curiosidad algún Sí, a tema y ver. es que en el tercer lugar de la posesión de balón vemos al Deportivo Lara, que es justamente uno de los equipos que hablábamos, está en el fondo de la tabla. Y me gustaría también conocer un poquito su opinión de qué tanto puede repercutir o influir el tema de posesión de balón, que sabemos que es algo que a veces se debate mucho. ¿Cuál es la real importancia de la posesión de balón en el fútbol? Sí, la posesión de balón es muy importante desde el punto de vista de que si tú tienes el balón, evidentemente, y lo sabes administrar, y tienes la intención clara de atacar de distintas formas, porque con la posesión de balón tú puedes atacar con un ataque directo, saltándote la línea media y jugando con los delanteros para que el bloque de mediocampistas pueda aparecer y quede de cara al arco contrario y ahí terminar la jugada. Si es una posesión de balón con la intención de utilizar las bandas o bien ampliar, porque a nosotros nos encanta jugar en amplitud, ampliar a las bandas, y cuando me refiero a ampliar a las bandas, me refiero a ocupar todos los sectores del campo y las estructuras, llámese todo lo que tiene que ver con el reglamento. Hablemos de una cancha que mide entre 64 metros y 75 de ancho y de 100 metros aproximadamente de largo. Esas estructuras hay que saber aprovecharlas. Entonces hay que ser amplio para ocupar tanto las bandas como los carriles interiores y generar esos espacios en los carriles interiores o pasillos para que jugadores con muy buen pie, por eso yo te hablaba en alguna medida de hermanos Colmenares, que cuenta con muy buen pie ese equipo, con muy buena tenencia, con muy buena posesión. Sin embargo, si no eres profundo o no sabes profundizar tanto por las bandas como por los carriles interiores, a través de una alternancia también en los movimientos, ascenso, descenso, la movilidad con desmarques de apoyos, con desmarques de rupturas, bueno, finalmente termina siendo una posesión que es inofensiva, y el Deportivo Lara así lo ha demostrado, está en las últimas posiciones porque no cuenta con una posesión que sea completamente efectiva y que sea punzante. Bueno, y con respecto a la posesión de balón, esto mismo tiene que buscar, evidentemente, generar distintas situaciones de gol y a través de las diversas vías que existen, los carriles externos, los interiores, los pasillos interiores, tiros de media distancia, siempre y cuando exista la precisión que corresponde. Y la precisión se gana solamente repitiendo, repitiendo y repitiendo. Eh, Entrenando sistemáticamente para generar hábitos y que estos hábitos evidentemente sean acordes con lo que tiene que ver con la precisión, más que la fuerza necesariamente, detectar cuándo se necesita fuerza, cuándo se necesita la ubicación en el disparo. Claramente, acá el Deportivo La Guaira cuenta con el mayor porcentaje de precisión y curiosamente también Caracas, ¿no? Eh, es bien llamativo, es muy llamativo y los últimos equipos en cuanto a precisión en el último tercio del campo, curiosamente son Deportivo Lara, que se condice realmente su posición en la tabla, nuevamente, eh, Estudiante de Mérida, curiosamente, y Zulia. Entonces, ¿qué ocurre? No siempre, y es por eso, muchachos, que cuando ustedes escuchen la frase no siempre 2 más 2 en el fútbol es 4, no significa que voy a recurrir a una frase cliché o a lugares comunes, porque realmente esto demuestra, Zulia hoy día no, o Zulia no se encuentra en la última posición, al igual que Estudiantes de Mérida, ¿verdad? Sin embargo, imagínense, eh, eh, Deportivo Lara, Deportivo Lara, con su incapacidad para definir, se condice realmente este lugar en la tabla, pero no siempre, por ejemplo, en el caso de los equipos que menos precisión tienen, van a encontrarse en los últimos lugares. Sí, sí, aquí se respalda, creo, el hecho de que el trabajo defensivo normalmente lleva a los equipos el buen trabajo defensivo. Le repito, no solo el bloque defensivo, y no se trata de ser simplemente defensivo. El buen trabajo defensivo es el que finalmente te va a permitir
permanecer en los primeros lugares y el poder de concreción se puede ir afinando con el tiempo y se puede ir mejorando. Sin embargo, siempre lo más es, ojo, siempre es lo más difícil convertir mayor cantidad de gol, ¿verdad? Y generar situaciones de gol, porque siempre crear, siempre inventar, siempre elaborar va a ser más difícil que destruir. La destrucción y el trabajo defensivo, específicamente, no hablemos de destrucción, pero el trabajo defensivo en el fútbol debe ir incluso articulado con otro momento del fútbol que es la transición ofensiva. Tiene que ir conectado y tiene que ver más con una organización, con una estructura. En cuanto a los duelos defensivos, que ya pasamos a los duelos defensivos, acá fíjense que nuevamente los duelos defensivos nos indican que sí, que Deportivo Lara específicamente se encuentra correctamente ubicado en la tabla de posiciones. Curioso lo de Es decir, Metropolitanos, profe. ¿cómo? Curioso lo de Metropolitanos, el equipo que Muy va líder. curioso, muy curioso, muy curioso. Y es, ojo, los duelos como acción y como concepto es la acción técnico-táctica que más se presenta en el fútbol. Los defensivos y ofensivos. Es, diría yo, el aspecto que más trabajan mis equipos. Los duelos en el fútbol, recuerda, son las acciones técnico-tácticas que más se presentan en el fútbol. Son los que hoy día, con el escaso espacio y tiempo que existe para jugar, son los que marcan la diferencia entre un extraordinario equipo, un buen equipo o un equipo mediocre. Eso es, eso es lo que hoy día marca la diferencia para mi gusto. Esta capacidad de romper esquemas, evidentemente, le permite, en lo ofensivo, le permite a un equipo marcar esas diferencias y en lo defensivo ser mucho más sólido. En cuanto a los balones perdidos, va a depender siempre la zona en que se pierdan los balones, porque hay zonas de riesgo, hay zonas en las que se debe correr riesgos y hay zonas en las que hay que evitar un tanto los riesgos. En la zona de seguridad, por supuesto, en la primera zona, en, en zona baja, evidentemente en el bloque bajo hay que jugar tratando de asegurar un pase, con pases rasantes, pases fuertes, y eso también en el día a día con los distintos circuitos de articulación o bien con los trabajos de enlace de pases se mejora mucho la capacidad para salir en amplitud esencialmente o bien filtrando pases desde atrás, evitando que haya una gran cantidad de balones perdidos. Y acá, fíjense, Zamora se encuentra en el primer lugar en cuanto a los balones perdidos se refiere, con una gran cantidad de balones perdidos. Se dan cuenta, son 1914 balones perdidos. Es una locura, una locura. Ahora, ¿dónde los pierde? Ese es el punto. Si los pierde en 3/4 de cancha, si los pierde en el último tercio, llámenlo como ustedes quieran, si quieren dividir en 3 la cancha o quieren dividirla en 4, a mí me da exactamente lo mismo, ¿cierto? Cuando hablamos de una línea recta, sin embargo, no me da lo mismo en el ancho de la cancha porque me encanta dividir la cancha en 5 carriles, ¿ya? Para contar con un espacio definido para los jugadores y que a la hora de interceptar pases, a la hora de controlar una zona definida, hablemos con números concretos. Hablemos de un espacio de entre 12 y 15 metros por carril. Y los carriles definidos nos van a permitir siempre concretar nuestros movimientos de basculaciones, de cargarse hacia un sector, ¿verdad? Y no cargarse demasiado hacia un sector determinado para no descuidar nuestras espaldas, porque siempre hay que estar pensando en ese momento articulado. En cuanto a los tiros interceptados, en el primer lugar, tiros interceptados, bueno, Caracas, desde el punto de vista de esta variante, evidentemente se ve en el primer lugar y Hermanos Colmenares, ojo, en el último, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, habla de una capacidad también de generar, una capacidad de crear importante. Sin embargo, es un aspecto a trabajar, un aspecto a entrenar diariamente y que nosotros tenemos contemplado con distintas tareas de entrenamiento que son, repito, son tareas simples. Nosotros trabajamos muchos en espacios reducidos porque hoy día los espacios reducidos permiten resolver los partidos. En este caso, por ejemplo, cuando hablábamos de Hermanos Colmenares o de Zamora,
equipos de Barinas, equipos que pertenecen a una zona geográfica de mucho calor y humedad, eh, tienen que ser capaces de contar con una buena posesión de balón, y en este caso Hermanos Colmenares la tiene, para desgastar al rival, y con ese calor y con esa humedad, evidentemente, encontrar los momentos indicados para atacar de distintas formas, a través de tiros de media distancia, de tiros de corta distancia, a través de distintas maneras de articular y asociarse. Continuamos, Juan. Ya creo que ahí terminó el tema del PDF que usted que compartió con el tema de las estadísticas del fútbol venezolano, que estaba bastante completo, muy interesante el seguimiento Ah, que han podido hacerle recientemente al fútbol venezolano. De verdad que es muy importante ver los números y escuchándole usted cuál es el análisis detrás de esos números, esa interpretación de los datos, como la llaman en ocasiones, saliéndonos un poquito del tema del fútbol venezolano, aunque obviamente está muy relacionado. Me gustaría también que nos contase un poquito cómo ha visto el progreso de la selección nacional de Venezuela, sobre eso todo tomando en cuenta que usted pudo enfrentarla por allí en los años 2001, cuando empezaba justamente ese boom vino tinto, cuando llegó el profesor Richard Páez a poco irle cambiando la cara a Venezuela, y ver cómo ha ido progresando en los últimos años. Quizás en las últimas eliminatorias no se ha sido tan competitiva como en algún momento se fue, pero en el tema de trabajo de las categorías inferiores creo que se han logrado cosas interesantes. El subcampeonato del mundo en 2017 de la mano de Rafael Dudamel, una selección sub-20, y ese tipo de cosas, cómo las ha visto y cómo las puede valorar el profesor Eros. sí, existe una valoración más que considerable del fútbol venezolano en sus últimos años, pese a que tú bien lo mencionabas, las últimas clasificatorias no fueron del todo positivas. Y estas curvas descendentes, atención, estas oscilaciones suelen ocurrir, ¿ya? El fútbol y la vida no es plana, y no son planos. De hecho, existen estas oscilaciones que tenemos que intentar de que no vayan una curva decreciente y volver a tomar ese rumbo. Y cómo se toma con trabajo, haciendo hincapié en estos detalles de los aspectos tácticos esencialmente, porque el fútbol venezolano no va a perder su genética desde el punto de vista de lo que es la fuerza, la resistencia y la velocidad. A eso hay que sacarle partido. ¿En qué tenemos que hacer hincapié? Es específicamente en concientizar al futbolista venezolano que si se cuida, hablemos del cuidado personal, hablemos del entrenamiento invisible, hablemos de ver fútbol, hablemos de educarse prácticamente, hablemos de conseguir métodos que, si bien es cierto, son simples, pero que aportan, hoy día con la tecnología aporta mucho al fútbol, y aporta tanto la teoría como lo práctico. Entonces, en la teoría, en las imágenes, hay futbolistas que son mucho más visuales que otros, y hay otros que son mucho más auditivos que otros. Hay algunos que no van a entender simplemente con un discurso, y otros que sí van a entender con ese discurso, otros que van a entender visualmente y necesitan la foto, necesitan el video, necesitan la imagen, y otros que necesitan una forma que nosotros tenemos de proceder, que tiene que ver con el detectar un problema, corregir, entregar la solución. Y aquí el cuarto punto, que a mí me encanta, es el demostrar. Eso desgasta, eso a mí como entrenador me desgasta muchísimo en cuanto a las energías. Sin embargo, es parte de mi metodología, y esos pasos metodológicos no me los salto. Eso lo sigo siempre. Entonces, cuando le demuestras al futbolista, te cree, te da para demostrarle un desmarque de apoyo, un desmarque de ruptura, un sacar el balón de la zona de presión, una forma de presionar. ¿Cómo presionas? ¿Con qué figura presionas? ¿Con qué figura geométrica presionas? Si presionas con un triángulo, si presionas con un rombo, ¿qué función cumples en ese rombo? Uno presiona al portador, dos al espacio circundante, otro en un espacio donde se realiza un movimiento pendular, etcétera, etcétera, etcétera. El progreso del fútbol venezolano también va de la mano de lo táctico, y creo que hubo un cierto desgaste. Por ejemplo, Salomón Rondón. ¿Es el Salomón Rondón de hace 8 años? No puede ser el Salomón Rondón de hace 8 años. Por un tema de edad y por un Normal. tema de tiempo, no se puede prolongar. Es un monstruo, es un monstruo. Fue un monstruo y es un tremendo monstruo, pero ya está. Es como que quisiéramos prolongar al mismo Juan Arango, la pegada de Juan Arango en Mallorca y en la selección. Bueno, realmente fantástico. Martín Mea Vitali, eh, el, eh, el mismo me nombraba a Richard Páez, hijo, que también jugó en la selección.
todos esos jugadores que Juan, ¿cómo se llamaba el central, el pelado José capitán? Manuel Rey. José Manuel Rey, eh, o Juan Manuel Rey, me parece que José Juan Manuel. Manuel. José Manuel. José Manuel, bueno, José Manuel Rey que jugó en Colo-Colo, la pegada de José Manuel Rey que de hecho nos convirtió por la selección en un empate 2-2 en el Estadio Monumental contra la selección chilena y la selección de Bielsa. Entonces, eh, hablamos de que se desgastó una generación, terminó, pero viene esta otra generación con mucha fuerza. Ahora, los procesos, claro que hay que respetar los procesos. Hay que respetar los procesos, sin embargo, en lo personal, yo creo que tenemos como cuerpo técnico una forma tan particular de trabajar y de llegar tan rápido a los futbolistas. Y ahí te quiero contar respecto a, bueno, mis especificaciones, mis capacitaciones. Yo he hecho muchos cursos de liderazgo, Perfecto. esencialmente de liderazgo, y, y cursos que tienen que ver con, bueno, estudié la carrera, primero el primer curso que hice fue en Brasil, mis profesores fueron Tite y Carlos Alberto Parreira. Carlos Qué Alberto lujo. Parreira, además, en ese momento en Porto Alegre, era mi entrenador del Inter de Porto Alegre en el año 2001. Entonces, tuve dos profesores fantásticos. Sin embargo, esos profesores, uno campeón del mundo como Parreira, no me transmitieron, fíjense, más conceptos desde el punto de vista metodológico y para planificar, para organizar, para estructurar mi forma de trabajar y para darle un valor también desde el punto de vista, hablemos desde lo organizacional, porque los futbolistas somos bastante dispersos, tenemos muchos conceptos en la cabeza y cuando estudiamos la carrera de entrenador empezamos a ordenar esos conceptos. Y eso nos permite crear una metodología que sea consecuente y coherente con las tareas de entrenamiento, con nuestra idea, con los tiempos, con las dinámicas de la carga, con todo lo que implica el volumen de trabajo, con las distintas orientaciones de las tareas de entrenamiento, con el plan de juego convincente, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo acá quiero entregar un concepto que hoy día, bueno, cuando nos tocó exponer para uno de estos clubes que te comentamos, yo hablé principalmente, más que nuestra idea de juego propiamente tal, hablé de liderazgos. Porque para mí, con los relacionamientos, con el forjar lazos, vínculos con el jugador, eh, ser racional y emocional, entregar un concepto concreto, pero también llegar al corazón. Con convencerlo, más que obligarlo, convencerlo. Eso es fundamental. Es fundamental porque puedo hablarte de periodización táctica, de microciclo estructurado, de ATR, de MATE-YEP. Ahí te mencioné 4 conceptos de distintas metodologías de trabajo, de distintas formas de trabajar, y te las puedo omitir en cuanto a la conceptualización. Pero resulta que no son el todo. Son una parte importante, pero no son el todo. Los relacionamientos, el valor socioafectivo que tiene el día a día para forjarnos más de convivencia y que los futuristas se vayan conociendo y se interioricen un poquito más en todo lo que es el trabajo y en todo lo que es, por supuesto, las relaciones interpersonales, y entendamos que existe un objetivo grupal. Sin embargo, que necesitamos mejorar la versión de cada jugador, necesitamos mejorar a ese individuo para que potencie esta gran idea, esta gran filosofía de juego. Profe, por ahí ya, cuando estábamos hablando del tema de estadísticas, usted comentaba de la importancia que tenía para usted el tema del trabajo defensivo, y hacía la aclaración no de bloque defensivo, sino un trabajo defensivo en Así es. conjunto. Más allá de eso, ¿qué podríamos esperar de usted en el tema de estilo de juego? En el estilo de juego, soy un entrenador muy agresivo desde mi propuesta, extremadamente intenso, y la intensidad parte como un concepto cognitivo, psicológico, que le va a permitir a mis jugadores estar con niveles elevadísimos de atención y de concentración. Y desde el punto de vista, desde lo que es una organización defensiva, incluso en un momento ofensivo. Pero ¿cómo me dirás tú? Por ejemplo, existe un concepto que se llama estado de vigilancia. Cuando el equipo ataca, se encuentra en organización ofensiva, mis defensores se encuentran marcando, acortando el bloque para trabajar una noción de bloque. Por ejemplo, yo te digo, el conjunto de hermanos Colmenares, el bloque de hermanos Colmenares, nosotros lo analizamos estadísticamente y mide 39 metros. Eso no existe en el fútbol. Yo te puedo decir, Manchester City, o el otro día
el Liverpool contra Real Madrid, los bloques medían 15, 20 metros. Es decir, 20 jugadores distribuidos en 65 por 20 metros, 65 de ancho, por 20 metros. Por eso que los espacios son tan reducidos y por eso que trabajamos tanto en espacios reducidos para saber resolver en esas acciones de juego que se nos presentan en los partidos y podamos realmente, a través de esos duelos, a través de una correcta posesión, pero también a través de distintas formas de ataque, porque si hay que saltar esas líneas de presión, nos las saltamos con un ataque directo. Y lo que te decía, nuestros defensores se mantienen marcando mientras tenemos el balón y al revés, cuando no tenemos el balón, nos encontramos en una organización defensiva, nuestros delanteros se encuentran, eso se llama lo anterior, cuando marcan nuestros, el momento en que marcan nuestros defensores y nos encontramos en organización ofensiva, acorta el bloque de nuestros defensores, nuestro bloque defensivo se encuentra marcando para anticipar y para nuevamente recuperar el balón. Al revés, cuando nos encontramos en organización defensiva, no contamos con el balón. Nuestros delanteros se encuentran en un estado de alerta y ahí diferenciamos el concepto. El estado de alerta es mantenerse en movimiento para desmarcarse, para que una vez que se recupere el balón ya tengan tiempo y por ende espacio nuestros delanteros. Son Profe, conceptos a trabajar todos los días. claro que sí. Profe, ¿y por qué cree que justamente ese estilo de juego, esa metodología que usted que está describiendo, podría encajar de cierta manera en este fútbol venezolano que usted ha venido analizando de una forma bastante detallada recientemente? Podría encajar porque el potencial físico existe para, por ejemplo, en estos espacios reducidos, en cuanto a calidad técnica, existen jugadores, y por eso que yo te mencionaba a Magallán, equipo ultra estudiado de Hermanos Colmenares, a Magallán, a González Aguinaga, y te mencionaba a la zurda de González Aguinaga, a Salazar, a Zapata, a los desbordes de este chico Granados, etcétera. Es decir, porque encontramos un pie, encontramos un corte técnico interesantísimo, interesantísimo. Es decir, se puede jugar la posición de balón, se puede jugar la posición de balón, se puede jugar al contraataque por los niveles de fuerza, resistencia y velocidad, se puede jugar al contraataque y se puede jugar al ataque directo porque se cuenta con jugadores de un buen biotipo desde el punto de vista físico, ¿verdad? Se puede jugar también al ataque directo porque son capaces estos grandotes de aguantar correctamente el balón. No sé, te nombro a Samson de Caracas, por ejemplo. ¿Cómo no va a poder aguantar un balón Samson de Caracas y que en alguna medida como apoyo y sostén aparezca Carlos Suárez desde un bloque de mediocampistas, ¿verdad? Apoyando a esa como línea media, apoyando a ese ataque directo y, por supuesto, acortar el equipo y terminar la jugada. Es decir, ahí te nombro a dos jugadores de Caracas, por ejemplo. Entonces, creo que cuenta el fútbol venezolano con potencial individual interesantísimo y solo se tienen que corregir algunos aspectos y se pueden canalizar mucho mejor esa fuerza, esas energías y ese talento y sentimos nosotros que podemos conseguir resultados incluso insospechados. Por ahí mencionó a Carlos Suárez, que justamente en su momento fue jugador del Deportes Melipilla, equipo Así en el es. cual usted tuvo un paso bastante interesante como director técnico de forma interina. Me gustaría que profundizásemos un poquito más en esa etapa allí y que nos cuente justamente cómo llegó allá, cómo transcurrió su etapa allí y qué aprendizaje le dejó justamente esa etapa allí como director técnico del Deportes Melipilla. Sí, en Deportes Melipilla nosotros tuvimos que recurrir, perdón, a un liderazgo situacional en el momento. ¿Qué significa eso? Ese liderazgo situacional implicaba jugar una liguilla, 3 partidos, una liguilla para ascender. Y me tocó solo por reemplazo, en este caso como técnico interino, al reemplazar, bueno, al cuerpo técnico que padecía de COVID, y hubo que ir a disputar el partido de vuelta contra un equipo llamado Deportes Puerto Montt, en el sur extremo de nuestro país, con un frío tremendo, lluvia, cancha sintética, contra un equipo que no perdía hace 2 años. Y yo estuve 24 horas, tuve exactas 36 horas con el equipo para poder convencerlo, detectar cuáles eran los aspectos a reforzar
y otros mínimos a corregir. Afortunadamente pude estudiar el partido que había jugado en la ida, había empatado 1-1 en condición de local. Entonces, eh, recurrir a la experiencia como jugador que tuve de haber jugado liguillas para ascender, liguillas para ser campeón y liguillas de descenso también, porque fracasé mucho como jugador también, jugué en equipos pequeños, me tocó perder de manera estrepitosa, me tocó jugar horrible, así como también, por supuesto, viví muchos éxitos y me tocó jugar en la creme de la creme. Es decir, te puedo hablar de un camarín al que le faltaba quizás agua caliente en pleno invierno, y acá el invierno en Chile es crudo, de verdad, así como también te puedo hablar de los hoteles 5 estrellas en los que me tocó jugar con otros clubes, perdón, hospedarme en otros clubes, concentrarme. Entonces, hemos vivido de todo en el fútbol y por eso que es tan importante este concepto de liderazgo situacional, lo que requiere el equipo. Por ejemplo, cuando te hablábamos de Caracas como equipo grande, de Deportivo Lara como equipo importante, que necesitan hoy día resultados inmediatos, y el mismo Hermanos Colmenares, que se encuentra muy cerca de la zona baja del descenso, así como también se encuentra a 3 partidos de clasificar a, al, al, a este para grupo de acceder a Copa cuatro Sudamericana. equipos, ¿cierto? A la parte de, claro, más importante del campeonato, en este caso, como para pelear el título y poder clasificar a una Copa Libertadores. Entonces, así está de irregular, además, este fútbol. Si nosotros logramos con nuestra metodología, no si nosotros lo logramos, nosotros con nuestra metodología vamos a estabilizar un equipo, vamos a convencerlo de acuerdo a este feeling que tenemos y que no se encuentra en la farmacia, que no se encuentra en cualquier parte, porque contamos con esa experiencia para detectar, para oler lo que necesita el jugador, ojo, sin saturarlo, y es lo que hicimos en Melipilla. Le ganamos a Puerto Montt después de esos años que no perdía en Puerto Montt, le ganamos y luego jugamos contra el equipo de planilla más cara que estas Rangers de Talca, empatamos el primer partido y luego le fuimos a ganar en su casa 2-0 y llegamos a clasificar a la final para ascender. El equipo ascendió a primera división. Entonces dejamos una gran imagen, los jugadores nos pedían, te juro que me daba pudor, porque nos pedían en el camarín y gritaban, Eros Pérez no se va, no se va. Entonces, eso me daba pudor porque estaba el presidente ahí y había otros dirigentes, y yo fui simplemente a reemplazar por 10 días y ahí se acabó mi gestión, porque después tenía que asumir nuevamente el cuerpo técnico titular. Entonces, a ver, me daba pudor, pero a la vez una satisfacción muy grande por haber, si te comentara todos los aspectos trabajados, es que tú ni te imaginas. Conceptos simples desde el punto de vista metodológico, pero desde el liderazgo, ahí nos incluimos, por supuesto, a un psicólogo deportivo que fue sensacional para modificar a veces una palabra, y llegar más y llegar mejor al futbolista. Esos son los aspectos finos que debe trabajar un entrenador y que, ojo, cuando uno habla mucho de metodología, normalmente, ¿qué tienden a pensar? Perdón, cuando uno habla mucho de liderazgo y de conducción grupal, ¿qué tienden a pensar? Ah, este tipo táctica y estratégicamente carece de conocimiento, entonces, o bien metodológicamente no ha estudiado demasiado y yo creo que quizás no es muy experto. Perdón, perdón, pero hay aspectos que yo considero, mira, te voy a contar, hoy día estuve en Viña del Mar Perfecto. y estuve hablando con jugadores que son dirigidos por un entrenador argentino que ha trabajado en la selección chilena acá, y voy a mencionarlo. Paqui Meneghini, Francisco Meneghini, ha entrenado a La Calera, ha entrenado a Everton, ha entrenado a Audax Italiano, y en un momento con Calera le fue bien, pero después le ha ido mal siempre. Y como ya dirigió, bueno, sigue teniendo posibilidades, cosa que está muy bien porque que un ser humano tenga posibilidades de trabajo está excelente. Pero yo hablaba con un jugador de ese equipo y me decía, Eros, llega a entrenamiento y no nos saluda. Y nos dijo que los que habíamos jugado el campeonato pasado poco, ahora íbamos a jugar menos. Así nos motiva. Siendo que los resultados en el GPS, los resultados en las pruebas físicas son considerables, son importantes. Mis resultados, me decía este jugador, él no me toma en cuenta. Y en algún momento él me argumentó
que por esa razón yo no jugaba o no iba citado. Entonces, ahí está la coherencia, la consecuencia, los liderazgos y el trato hacia el jugador. Cuando tú le mientes al jugador, cuando tú eres poco coherente y poco consecuente, estás cavando tu propia tumba. Tienes tus días contados. Y es por eso que yo le doy tanta importancia al liderazgo, tanta importancia a la conducción, al trato, a las relaciones interpersonales. Ojo, que en cuanto a metodología, soy el tipo más exigente del mundo. Soy un tipo extremadamente exigente con los jugadores. Soy hijo del rigor, me encanta ser hijo del rigor y me encanta que los jugadores se entreguen, más que someter, porque someter es muy fuerte la palabra, se entreguen una idea, una filosofía, no de fútbol, de vida, que crean en que entrenando al máximo y rindiendo al máximo en cada entrenamiento, vamos a acercarnos al resultado exitoso, ese resultado, al máximo del resultado, nos vamos a alcanzar lo vamos a alcanzar el fin de semana o nos vamos a acercar. Es fútbol, nuevamente vuelvo a la frase cliché, a ese lugar común de que no siempre 2 más 2 son 4. De 10 partidos puedes perder uno jugando espectacular, lo puedes perder, pero créeme que vas a estar mucho más cerca del triunfo si lograste convencer a tus jugadores para que entrenen al 100. Me gustan las sesiones cortas, me gustan las dobles jornadas, pero me gustan las sesiones cortas de 50 minutos a 1 hora 5, para que ojalá entrenemos doble jornada y podamos y consigamos moldear una idea y hacer entender que el futbolista debe vivir por, de y para el fútbol, por ejemplo. Claro que sí, profe. Y también relacionándolo con el tema de su experiencia en Melipilla, que si bien fue breve, fue bastante exitosa e intensa, que seguramente le dejó muchos aprendizajes. También el tema de su carrera como jugador, que comentábamos, participó en eliminatorias para el Mundial de Corea 2002 por parte de la selección chilena, jugó un equipo grande de Brasil como es el Inter de Porto Alegre, varios equipos argentinos, un equipo griego. Todo ese tipo de cosas y experiencias que tuvo, además de las que tuvo en el torneo local chileno, cómo de cierta forma aportan para ahora estar en el otro bando como entrenador, como director técnico y qué tanto esos conceptos pueden aportar a su idea y a su metodología. Hay que tener muy en claro que no por el hecho de haber sido un jugador que haya disputado partidos por la selección o que haya jugado en equipos campeones mundiales como Argentina, de Argentina o de Brasil, eso finalmente me respalda como entrenador porque lamentablemente eso no es el todo. Es importante porque me permite olfatear situaciones, me permite saber del camarín, me permite entender que el utilero es parte importantísima en el vestuario y que nos va a ayudar mucho al relacionamiento en ese sentido. Sí, el utilero, aunque te parezca curioso. Yo te voy a contar de un entrenador que un día llegó a un camarín, a un vestuario, y le dijo al utilero, usted me tiene que contar todo lo que pasa acá en el camarín. ¿Sabes lo que hizo el utilero? A mí me lo contó, me lo contó el utilero. Fue donde los jugadores les dijo, ¿sabes lo que dijo el profe? Que yo le tenía que contar todo lo que hacían ustedes. Imagínate cómo querían esos jugadores al entrenador que recién había llegado. Cavó su propia tumba, después despidieron a ese entrenador y lo dejó en zona de descenso. Entonces, a ver, una consecuencia de una forma de obrar incorrectamente. Y fíjate que esos detalles te lo da el haber tenido camarín. El detectar cuando un jugador está nervioso, acercarse a él, el que no duerma correctamente en una concentración, el que esté pasando por algún problema matrimonial, o bien con la novia, o bien económico, o bien de alimentación, uno huele esas situaciones y tiene que estar encima de los jugadores, ¿cierto? Para bien y para mal, ¿verdad? Porque desde el punto de vista del compromiso, desde lo que es el compromiso y rendimiento, porque el compromiso tiene que ver con ese rendimiento y tiene que ver con un ser y parecer también. En cuanto a lo que es el peso, por ejemplo, el estar, eh, que el futbolista realmente proyecte una imagen de profesionalismo. Eso es sumamente importante para nosotros. Entonces, eh, mi experiencia como futbolista me ayuda a que estos perfiles vayan siendo mejorados, para que estas versiones vayan también evolucionando y para que la institución, la que me toque trabajar, por supuesto también se vea beneficiada, porque
en alguna medida, potenciar también el patrimonio de las instituciones. Entonces, todo eso como jugador a mí me permite, es más, y en los momentos del partido, en la parte táctica y estratégica, en la parte estratégica diferenciar lo que es el plan de juego, porque la estrategia tiene que ver con el plan de juego y después la táctica con el desarrollo de este plan. Y pueden surgir muchos imponderables. Te pueden convertir un gol al minuto y tenías planificado algo increíble. Bueno, tú verás si se sostiene, porque a lo mejor te convirtieron 3 goles en 10 minutos y tú verás si sostiene el plan, o bien tienes un plan B, C o D. Hay entrenadores que dicen que no puede existir un plan B, C o D, y yo soy un convencido de que tiene que existir distintos planes porque te pueden expulsar 2 jugadores, porque puede ocurrir este imponderable, porque se desgarró tu figura. Bueno, ¿qué haces? Entonces, ahí, esos imponderables que surgen, bueno, si nosotros nos hemos puesto en la semana en el lugar de que puede ocurrir esto o esto otro, bueno, resolverlo. Y ahí está, dentro de esta improvisación o algo que parece improvisación, ya estábamos preparados para esa improvisación. Bueno, así procedemos y nuestra capacidad, te repito, o nuestra condición de futbolista profesional y haber jugado en distintos clubes y en distintas ligas, a mí me permite decirle a ustedes que el futbolista venezolano necesita esto, esto y esto desde el punto de vista conductual, desde lo que es el comportamiento, desde lo que es el profesionalismo, me permite decírselo porque conozco a venezolanos, porque sé cómo actúan, porque sé que en una ciudad, qué sé yo, que no sea, bueno, sea en Caracas, o sea en Mérida, o sea en Maracaibo, y donde sea, bueno, el futbolista es rey, el futbolista es Dios. Entonces, sabemos aterrizar esa condición de semidioses, por así decirlo. Sabemos aterrizar y el futbolista nos va a creer. Para eso sirve el haber sido futbolista. Pero no podría ser, ojo, un entrenador exitoso, porque pienso ser un entrenador muy exitoso, vamos a ser un cuerpo técnico muy exitoso, si no nos hubiésemos capacitado, si no hubiésemos estudiado liderazgo, psicología, biomecánica del movimiento, a ver, etcétera, 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 táctica y estrategia y las distintas metodologías. Hay que estudiarlo. Tuvimos que estudiarlo para poder hablar con estos conceptos, si no es imposible, o sería imposible. Claro que sí, profe. Y ya para ir cerrando esta charla que ha sido muy nutritiva, en donde nos ha entregado conceptos muy claves y sobre todo que se demuestra de verdad el estudio muy detallado que ha tenido con respecto al fútbol venezolano, nos gustaría concluir con respecto a qué puede ofrecer justamente su cuerpo técnico, al cual usted hace bastante hincapié con respecto al fútbol venezolano y lo que podrían terminar de ofrecer. Ofrecemos un trabajo, puntos suspensivos distintos, porque todos los entrenadores van a trabajar. Hoy día se ha profesionalizado esta área, está muy detallista, pero ofrecemos un trabajo desde el punto de vista diferente, no solo por la cercanía para con los jugadores o hacia los jugadores, sino que un trabajo que va a mejorar el detalle del detalle, que va a trabajar lo fino de lo fino, un trabajo prolijo, un trabajo que tiene que ver mucho con lo empírico, pero también con el estudio, un trabajo con energía, esencialmente, con mucha pasión, y que me gustaría aportar estos conceptos que te mencioné en un principio, que tiene que ver con la detección de un problema, con la corrección, con la entrega de la solución y con una demostración, y así ganas credibilidad. Eso te puedo garantizar, de que somos serios, de que somos apasionados, y a lo mejor, se nos puede escapar algún detalle porque somos seres humanos, y eso va a ocurrir. Pero créeme que se nos van a escapar menos detalles. Y con la pasión que le ponemos, menos se va a notar. Entonces, nos vamos a hacer querer. Creo que esos son los elementos diferenciadores. Creo que el ir a la vanguardia y ocupar tecnología también en los entrenamientos, entendiendo que no lo es todo, entendiendo que un GPS no me va a hacer ganar necesariamente un partido, pero sí me va a ayudar a minimizar mis probabilidades de fracaso y me va a ayudar a maximizar mis opciones de éxito. Eso, por ejemplo, ¿no? Profesor Eros, de verdad que ha sido un placer poder conversar con usted y reitero, ver su análisis y de verlo de forma tan desglosada, con conceptos tan claros,
con respecto al fútbol venezolano. Ojalá pronto tenga una oportunidad de dirigir justamente allá en Venezuela. El mayor de los deseos para usted. Ahora está en manos de los dirigentes del fútbol venezolano. Nosotros queremos ir a aportar esta pasión, esto que nos dejó acá en Chile, Bielsa y Sampaoli, prolijidad, pasión, seriedad. Sin embargo, el elemento diferenciador, insisto, es esta cercanía con los jugadores, pero también en cierto momento ser autoritario cuando corresponde, porque los liderazgos deben ser así, matizados. Así que, y flexibles, porque para terminar, creo que la flexibilidad hoy día nos ayuda a demostrar o nos permite demostrar una cierta capacidad o bien inteligencia. Creo que es sinónimo de inteligencia también. Así que un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por esta posibilidad y estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Un abrazo, profe. Cuídese mucho. Nos vemos. Abrazo gigante. Adiós. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.